conocer también, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Padre, a ser instrumentos, Señor, a ser instrumentos en tus manos, Padre. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Amén. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Bienvenido sea cada uno a la casa del Señor. Buenas noches a los que no pude saludar. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 4. ¿Sí? Así ya lo dejes ahí marcadito en el capítulo 4 y solamente 2 versículos, el versículo 9 y 10. Un pasaje bien cortito, pero que nos dice y nos enseña muchísimo. Cuando ya lo tengas ahí listo, me dices listo. Primera de Crónicas 4, versículo 9 y 10. ¿Listo? ¿Qué pensamos nosotros como hijos de Dios que necesita el mundo para una verdadera transformación? Nicole, ¿qué necesita el mundo para una verdadera transformación? ¿Qué necesitamos para que las personas tengan una verdadera transformación? Necesitamos a Cristo. Amén. El mundo necesita a Cristo para que haya una verdadera transformación. ¿Sí? Nosotros tenemos a Cristo. Entonces creemos que estamos siendo transformados por el poder de su Espíritu Santo. Y por lo tanto, una persona transformada vive como tal, como un transformado. ¿Transformado en qué? En una nueva criatura, en una nueva persona, en una persona que, como dice la palabra de Dios, se presenta ante Dios como sacrificio vivo. El sacrificio vivo que nosotros tenemos que hacer es presentarnos de la manera que Dios nos pide que nos presentemos delante de Él, ¿sí? Rindiendo nuestra vida verdaderamente a Cristo, rindiendo nuestro corazón verdaderamente a Cristo, porque el viejo hombre, la vieja mujer quedaron atrás y somos nuevos para darle la gloria solo a Él. Amén. Saben que para el pueblo judío, para el pueblo de Dios, era muy importante, de acuerdo a sus costumbres, y yo creo que también para nosotros en cierta forma, el nombre que tenga una persona. El nombre que los padres le hayan puesto a un niño influye mucho sobre la vida de la persona. Hay personas que le ponen el nombre porque sí a un niño. Pero qué importante es que cuando nosotros tenemos hijos, sepamos ponerle el nombre de acuerdo también a la voluntad de Dios. Porque el nombre en cierta forma marca o genera algo en la persona, ¿sí? Y acá nosotros lo podemos ver en la palabra de Dios. Por eso es que traje este pasaje bíblico para ver qué importante que es el tema también de la transformación cuando venimos a Cristo verdaderamente. Tenemos acá el ejemplo de un varón que se llamaba Jabes. Qué nombre raro, ¿no? ¿Le pondrías a tu hijo Jabes? Un nombre raro, pero un significado feo, porque significa dolor, significa el que trae tristeza, el que trae congoja. Este nombre que fue dado a este varón cuando nació fue dado por su madre, porque su madre, como todas las madres, parimos los hijos con dolor, porque duele traer un hijo al mundo físicamente. Entonces esta mujer dijo, porque lo di a luz con dolor, su nombre será Jabes. Pero lamentablemente lo estigmatizó a ese niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo dejó marcado para toda su vida con ese nombre. Un nombre que la palabra de Dios no nos dice qué pasó con el niño, qué pasó en su vida, pero nosotros por algo vemos en la palabra de Dios detalles acá, pero que seguramente este varón creció
quizás con otros infantes que le hacían burla por cómo se llamaba. Quizás también recibió en cierta forma un menosprecio o desprecio por el propio nombre. No te juntes con él porque se llama dolor, no te vaya a provocar dolor. ¿Me entienden? Porque a veces los niños, dentro de su inocencia, también a veces hay niños que tienen una cierta maldad y siempre están haciéndole burla a los amigos, a los compañeros, y de acuerdo al nombre que cada uno tiene, siempre hay algo para sacar de ese nombre para poder hacer burla al otro. ¿O no es así? Es así. Entonces este varón seguramente habrá pasado por esas etapas también en su niñez, en su adolescencia. Un hombre que lo marcó y seguramente también influenció en su manera de ser. Capaz que era una persona un poco tímida, no lo dice la palabra, pero el nombre estaba marcando su forma también de ser. Hay una influencia detrás de nuestros nombres, ¿sí? Por eso es que es importante el nombre, y para el pueblo judío era muy importante el nombre de una persona. De hecho, yo creo que es tan importante que por algo Dios también nos cambia el nombre, ¿sí? Por algo Jesús también le cambió el nombre a algunos de sus discípulos. Entonces lo vemos que está en la Escritura, no solamente por una tradición o por una costumbre, sino por esta razón de que el nombre provoca algo también, una influencia en la persona. Y nos dice la palabra de Dios acá: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Miren qué personaje del cual podemos aprender cosas muy valiosas e importantes para nuestra vida. En toda la Biblia no se lo nombra, solamente en esta parte de esta genealogía de los descendientes, ¿sí?, de Judá. Y en esos pequeños 2 versículos se nos menciona a este varón, no se nos da muchos detalles, pero dice que él había invocado a Dios, que había clamado a Dios y le había presentado su situación. La oración de Jabes es una oración que refleja primeramente la fe en Dios, el creer en el Dios Todopoderoso, el creer en su corazón que Dios era el único que podía cambiar su realidad. Era el único que podía transformar su vida. Por eso hablaba desde el principio de la transformación que Cristo provoca en nosotros. Entonces, el único que puede provocar una transformación verdadera en el hombre, en el ser humano, es la presencia de Cristo, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y este varón lo sabía. Es por eso que él eleva su oración, clama al Señor y dice: oh, si tú, Dios, me dieras bendición. No estaba hablando de la bendición que muchos, incluso cristianos, muchas veces carnales, queremos, porque trasladamos la palabrita bendición en solo pensar en lo material, sino que acá habla de una bendición amplia, una bendición real, una bendición que le traiga un bienestar en todos los sentidos a este varón. Esa bendición él la busca de parte de Dios. En ese momento miren qué importante este varón, porque él no se queda con la estigma del nombre, con la impronta del nombre, porque llega un momento que él dice: yo puedo cambiar mi situación. Mi nombre me está marcando, me está condicionando a una vida de constante sufrimiento, a una vida de constante dolor. Entonces, ¿por qué tengo que cargar con esto que mi madre me trajo? Mi madre trajo esta influencia a través del nombre en mí. Entonces él no se quedó conforme con eso, sino que él buscó a Dios
y le clamó para que Dios le bendijera. Y no solamente para que Dios le diera la bendición, sino que le dice que si Dios podía ensanchar su territorio, no para tener más riquezas y más lugar, sino ensanchar el territorio de manera de decir, ahora Dios me ensancha el territorio, tengo una mayor influencia. Porque es importante ser una persona que tenga influencias, ¿o no? Es importante. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios no puede quedarse en una cueva encerrado. Tenemos que tener influencia para que al ser conocidos podamos predicar el mensaje. Para que al ser conocidos y tener una cierta influencia alrededor, podamos también transmitir la luz que tenemos que portar, que es la luz de Cristo. Si nosotros decimos, yo me hago cristiano, yo creo en el Señor, pero me encierro en una cueva, vivo mi religiosidad solas, no busco influenciar a otros con la presencia de Cristo, con la luz de Cristo, porque yo vivo mi creencia a solas, ¿sirve eso? No, porque el Señor nos ha llamado a ser portadores de su luz. Y al ser portadores de su luz, obligadamente tenemos que anhelar la influencia, porque no está mal, todo lo contrario. Hay gente que quiere tener influencia, siempre hay alguien que quiere tener una amistad en la municipalidad para que los trámites sean más rápidos. Siempre hay alguien que quiere tener una amistad en el hospital para ver si nos pueden atender más rápido, ¿o no? Entonces, todos buscamos de alguna manera conocer a alguien que nos facilite las cosas. Jabes buscaba que Dios le concediera el ampliar su territorio para que él pudiera tener también, sentir un mayor respeto, que los otros lo valoren, que los otros lo respeten. Es algo válido. En ningún momento la oración de Jabes nos muestra una oración egoísta, porque una oración egoísta es pedirle a Dios algo para que yo viva para mí mismo y para mi propia realidad sin hacer nada por el resto. Pero la oración de Jabes es una oración válida, porque es una oración totalmente desinteresada desde el egoísmo. Al contrario, él quería cambiar su situación para que ya no sea una influencia de dolor al otro, sino una influencia diferente, una influencia de luz, una influencia donde las otras personas pudieran verlo como una persona verdaderamente bendecida por Dios, una persona que podía darle algo a los demás de parte de Dios. O sea, en cierta manera, mostrar una parte espiritual que es la que Dios también quiere que nosotros reflejemos, la luz de Dios, la luz del Señor. Amén. Y dice la palabra que también él buscó y le pidió a Dios la presencia de la mano de Dios. Él estaba implorándole al Señor porque la fe de él lo llevaba a creer que si la mano de Dios estaba sobre él, las cosas le iban a ir bien, las cosas le iban a salir de otra manera. Qué importante entender, iglesia, que si nosotros tenemos un problema, estamos pasando por una adversidad, una tribulación en nuestra vida, una toma de decisiones en nuestra vida, qué importante es no pasar por alto la oración de fe ante el Señor y presentarle todo lo que nos pase a Dios, hasta el mínimo detalle. Aunque ustedes a veces quizás, no creo que todos, pero algunos o la mayoría, no lo sé, quizás pasa por alto ciertos detalles, como por ejemplo, ¿qué voy a estudiar? ¿En qué voy a trabajar? ¿Viajo mañana o no viajo mañana? Esas pequeñas cosas que estamos acostumbrados a hacer, ¿se las presentamos a Dios primero? ¿Presentamos nuestros pensamientos, nuestros proyectos, nuestros planes? Lo que nosotros anhelamos en nuestra vida, ¿las presentamos a Dios en oración?
Le preguntamos a Dios, Señor, ¿es esta tu voluntad? Yo creo que la mayoría de nosotros, en todas las áreas de nuestra vida en las que nos hemos equivocado, es porque no consultamos a Dios, porque no presentamos en oración, en petición, en ruego, en clamor lo que nos está sucediendo en nuestra vida. Entonces Jabes muestra una fe, un creer en Dios Todopoderoso, que él podía cambiar su realidad. Entonces él no se quedó diciendo, bueno, esto es lo que soy, sino que dijo, Dios me puede transformar. Dios puede transformar mi realidad. Dios puede transformar mi destino. Dios me puede hacer de mí una persona diferente. Puede hacer de mí una persona que sea también valorada. ¿Me entienden? Para que a través de eso él diera la gloria a Dios. Dice la palabra también que él pidió la protección del mal y del sufrimiento. Lo dice ahí claramente, porque dice, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Él sabía que había un mal que le dañaba, esa estigmatización por causa del nombre. Entonces, no nos dice más que eso la palabra, pero nos dice algo muy importante. Dice, y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, Dios me concedió lo que le pedí? Acá vemos algo muy importante, que es que Dios le respondió y le otorgó su petición. ¿Por qué se la otorgó? Porque Dios quiere cambiar la realidad de las personas. Porque Dios está deseoso de cambiar tu realidad. Dios no quiere que vivas una vida de dolor. Dios no quiere que vivas una vida en el pasado. Dios no quiere que vivas una vida estigmatizada por algo que alguien dijo de vos. Dios no quiere que vivas una vida condicionada o condicionado por una realidad que viviste en tu nacimiento, en tu niñez o en tu juventud. Porque cuando Cristo viene a nuestra vida, Él hace todo nuevo. Y Él cambia, y Él transforma, y el ladrón deja de ser ladrón, y el mentiroso deja de ser mentiroso, y el pendenciero deja de ser pendenciero. El Señor cambia, el Señor transforma, pero hay una gran verdad acá. ¿Queremos cambiar? Jabes quiso cambiar. ¿Queremos que el Señor nos transforme? ¿Estamos clamando a Dios para que cambie nuestra realidad? ¿O nos conformamos y decimos, yo soy así? A mí nadie me saca el orgullo porque yo ya soy orgullosa. A mí nadie me saca el egoísmo porque yo ya soy egoísta. Yo no quiero pensar en los demás, que cada uno se arregle como pueda. Que cada uno se haga cargo de sus cosas. ¿Por qué yo tengo que ayudar a otros si nadie me ayudó a mí? ¿Por qué tengo que hacer algo por otros si nadie jamás me dio una mano? Entonces eso, en un cristiano, es quedar allá atrás. Pero ¿por qué yo tengo que amar si a mí todos me odian? ¿Por qué yo tengo que ser así como me piden que sea si yo veo que los otros no son así como tienen que ser? ¿Por qué a mí me exigen tanto en la iglesia para ser de una determinada forma si hay un montón de otras personas que siguen haciendo lo que quieren? Es como esos niños o esos hijos. Cuando nosotros tenemos varios hijos, a veces los hijos empiezan a protestar cuando tienen una determinada edad y te empiezan a cuestionar y a decirte, pero ¿por qué yo tengo que hacer esto si mi hermano no lo quiere hacer? Bueno, así mismo actuamos muchos de nosotros, siendo ya creyentes. ¿Por qué? Porque todavía no hubo una verdadera transformación. ¿Y por qué no hubo una verdadera transformación a pesar de que decimos que creemos en Cristo y que tenemos a Cristo en nuestro corazón? Porque la intención está en el corazón y el corazón es engañoso y perverso. Solo Dios lo conoce.
Es por eso es que nosotros tenemos que buscar en oración a Dios, clamar al Señor para que Él transforme nuestro corazón, porque es el único que puede transformarnos. Pastor, hable con tal persona porque tal persona se comporta de esta manera. Yo no puedo ir a apuntarle con una pistola y decirle, tenés que hacer lo que dice la Biblia. Hay cosas que nosotros como pastores no podemos aconsejar, podemos exhortar, podemos hasta disciplinar en el caso de algunas hermanas o hermanos que trabajan en el ministerio, y podemos disciplinarlos porque tenemos la autoridad de parte de Dios y la autorización, bajarlos por un tiempo del servicio, pero más de eso no podemos hacer, porque ya depende de la persona. Hay muchas personas que no quieren cambiar, aunque están años en una iglesia. Hay personas que no quieren salir de ese estigma, no quieren salir de esa posición en la cual se han acostumbrado a estar, o que el enemigo les ha hecho creer que nunca van a salir de esa situación, que nunca van a vencer esa situación, porque se acostumbraron así, porque recibieron una transmisión, quizás no del nombre, pero una influencia a través de la familia, a través de los ancestros. Y mi tatarabuelo era alcohólico, y mi bisabuelo era alcohólico, y mi abuelito era alcohólico, y mi padre era alcohólico, por lo tanto yo seguiré con el alcoholismo. Hablando de los vicios, o hablando de otras cosas, o hablando de una condición en la persona. Entonces, cuando la persona no se presenta ante Dios y le dice, yo tengo esto, Señor, yo vengo cargando con esto desde atrás de mi genealogía, desde atrás, desde mis ancestros, vengo cargando con esto, pero Señor, yo no quiero ser igual, yo no quiero ser como ellos. Entonces yo entiendo que el único que puede transformar mi vida es Dios, es el Señor, pero yo le tengo que dar el lugar. Jabes clamó, por eso fue escuchado, fue oído por Dios, fue atendido por Dios. La palabra de Dios dice que Dios está atento al clamor de sus hijos, ¿o no es así? Entonces, cuando hay un clamor sincero, un clamor desde el alma, un llanto desgarrador desde adentro de lo profundo de nuestro ser al Señor, y le decimos, Señor, yo no quiero seguir así, yo no quiero ser así, yo no quiero cargar con esta condición. Quiero que vos estés conmigo, quiero que tu mano esté sobre mí. Quiero que vos me cambies la realidad, que ensanches mi territorio para que yo también pueda ser de influencia a otros, para que yo tenga participación en los asuntos de los demás. Quiero ser una persona que marque tu presencia. Entonces, esa oración es una oración válida, porque no está pidiendo solamente para saciar una sed egoísta, sino para glorificar a Dios, para honrarlo al Señor, para cumplir un propósito digno, un propósito correcto, el propósito de Dios, un mejor servicio, ser una persona diferente, no reconocida, no estigmatizada, no una persona que todos lo ven y mira, ya va dolor. Es el que le causó el dolor a la madre. ¿Me entienden? Qué importante que es también para nosotras como madres, que hemos cometido tantos errores como madres, y esto lo he dicho varias veces en los cursos que doy, en los discipulados, que cuántas veces hemos cometido el error cuando criamos y no sabemos muchas cosas, porque lo hacemos por ignorancia, no a veces porque querramos, pero muchas veces le marcamos al niño, vos sos tonto, no aprendes, sos un burro. Y al niño le salen hasta las orejas de burro. El niño después le cuesta aprender porque nosotros lo hemos taladrado y le hemos metido algo que no es. ¿Se dan cuenta qué importante que es?
Entonces muchos de nosotros quizás cargamos con cosas, pero no es que Dios quiera que carguemos con esas cosas, sino que están ahí porque otros las puso sobre nosotros. ¿Me entienden? O si cuando eras niño, como decía Dustin en su prédica anterior, que decía que él cuando él era chico era tan malo, era tan malvado, que yo me reí un poco porque bueno, él se ve así, pero no era tan así, pero él se ve así. Pero quizás yo le decía, eres malo, malo. Por eso él se sentía que era así, que yo me porto mal, que cuando siendo que fue uno de los que mejor se portaba. Imagínense los otros. ¿Me entienden? Entonces queda marcado algo. Lamentablemente está comprobado que en el ser humano se marca más una palabra negativa que una palabra positiva. Una influencia negativa que una influencia positiva. ¿Sí? Entonces, qué importante, hermanos, cambiar nuestra realidad. Jabes no se quedó, no se conformó, sino que él clamó, él oró, no quiso quedarse en ese estado. Y eso nos enseña que sí se puede cambiar, que sí podemos tener una verdadera transformación. No, pero mi carácter es así. Dios también transforma nuestro carácter. Si Él te hizo gruñón, Él te puede transformar, pero para que ese carácter de gruñón se transforme en un carácter fuerte, en un carácter de guerrero, en un carácter de autoridad. Si el Señor te hizo con un carácter que muchos dicen, ese no tiene carácter, es porque Dios sabe por qué te necesita un poco más suave, un poco más tranquilo, pero no porque no tengas carácter, sino que es necesaria esa suavidad. Dios sabe por qué nos hace de una determinada manera cada uno. Simplemente que cada uno de nosotros debemos trabajar con Dios la parte del carácter que no corresponde y que no le glorifica a Dios. Para trabajarlo el fruto del Espíritu Santo. Amén. Hay personas que a veces vienen a mí, muchas veces en la consejería, como dijo el pastor, que a veces no me dan los tiempos, pero vienen a veces no tanto por la consejería en sí, sino que vienen pidiéndome oración. Pastora, ore porque tengo este problema. Pastora, ore por esta decisión. Pastora, ore por aquello. Pastora, ore por lo otro. Pastora, ore. Pero cuando a la hora de pedirme eso, obviamente yo voy a orar por esas peticiones. Pero muchas de esas personas, al momento de pedir, piden mal. ¿Por qué? Porque no están dispuestas a obedecer el consejo que Dios les da a través de mí. Entonces no tiene sentido la oración, porque la intención del corazón de muchas personas no es cambiar. La intención del corazón de muchas personas es que Dios les solucione algo así, algo determinado en sus vidas, pero la persona quiere seguir viviendo de la misma manera. Y eso no es válido, porque Dios quiere escucharte, Dios quiere responderte, pero quiere transformar tu vida para que esa vida sea una vida de propósito, una vida con un propósito firme, claro, un propósito constante, un propósito que le glorifique a Dios, porque si no va a ser para darle la gloria a Dios, no tiene sentido. ¿Me entienden? Entonces, muchos quieren a veces los favores de Dios, pero no quieren someterse al escudriño de Dios desde lo profundo. No permiten que Dios, que lo sabe todo igual, escarbe en la profundidad del ser. Y es necesario que nosotros le permitamos a Dios hacer ese trabajo de limpieza, de purificación, para poder estar verdaderamente a cuentas con Él, para que nuestra realidad cambie, para que nuestra vida verdaderamente sea transformada por el Señor. Y mi pregunta es, ¿vos querés cambiar? Mi pregunta es, vos, hermano, hermana u oyente en esta noche, ¿verdaderamente querés que tu vida sea transformada por el Señor? ¿Querés que el Señor transforme tu destino? ¿O querés tener el mismo destino de tus padres que no conocieron a Dios? El mismo destino quizás de alguien de tu familia que conoció a Dios pero lo abandonó. O quizás de alguien de tu casa
que conocía la palabra pero no la quiso poner en práctica y por lo tanto su vida no pudo cambiar y siguió de la misma manera, cometiendo los mismos errores. Y no se trata de que cometemos errores porque somos humanos, porque está ese dicho, bueno, errar es humano. Bueno, todos los humanos pecamos, todos los humanos nos equivocamos, es verdad, pero no todos caemos en lo mismo. ¿Y por qué? Porque aquel que tiene la guía del Espíritu Santo va a poner su vida a los pies de Cristo y va a ser Cristo el que le guíe para no cometer esos errores. Porque a Dios no quiere que nosotros vivamos de error en error. Hay personas que se mofan del error y dicen, gracias a que que cometí este error, Dios puede usar mi vida y ahora me usa porque yo puedo entender a otros que cayeron en lo mismo. Hermanos, no es necesario. Dios quiere evitarnos el dolor. Dios quiere evitar muchas cosas en nuestra vida. ¿Por qué tenemos que esperar a caer en el error, a caer en un pecado, a caer en algo terrible en nuestra vida que nos puede condenar, que nos puede acarrear aún mayores consecuencias? ¿Por qué tenemos que esperar a eso? Para recién rendirnos a Dios, para ver qué Dios hace de nuestros despojos, qué Dios hace de todo lo que quedó ahí. Por eso es que Dios también obviamente quiere sanarnos. Pero si nosotros no sanamos verdaderamente nuestro corazón, no somos aptos para el servicio. Hay servicio para Dios que no se puede hacer en un ministerio si el corazón no ha sido completamente sanado. Si todavía hay orgullo desmedido en tu corazón, no sos apto para el servicio. Porque Dios tiene que sanar primero ese orgullo. Si todavía hay egoísmo, el Señor tiene que sanar ese egoísmo porque no somos aptos. El obrero tiene que ser un obrero aprobado. Y aprobado significa que antes fuimos purificados, que antes hemos sido sometidos, hemos traspasado y vivido las cosas que eran necesarias que vivamos para que Dios provocara una purificación en nuestra vida. Y hubiera una transformación real de nuestro corazón para ser aptos para el servicio. ¿Me entienden? La naturaleza caída, somos de naturaleza caída, pero cuando Cristo viene a transformar nuestra vida, ya no seguimos ahí caídos, porque Dios nos levanta. Amén. Acá vemos en la palabra que Jabes también clamó que sea guardado del mal. ¿Cuántos de nosotros clamamos cada día, hermanos? Guárdame del mal, Señor. Guárdame de que mis pies no pisen veredas inmundas. Guárdame, Señor, de no apartarme de tu camino. Guárdame, Señor, para que no caiga en los lazos del enemigo, en las trampas que el enemigo pone una y otra vez. ¿O ustedes creen que el enemigo no está todo el tiempo ideando trampas para nosotros? A él no le interesa hacer caer a los de afuera. Al enemigo le interesa hacer caer a los que ya creemos en Cristo, porque de esa manera el evangelio es manchado. ¿Me entienden? ¿Cómo van a creer los de afuera en un mensaje que nosotros le vayamos a dar si nuestra vida no ha sido transformada? ¿Con qué autoridad nosotros le vamos a hablar a los de afuera si nuestra vida no cambió? Si sigo siendo un egoísta, un orgulloso, un pedante, un mal hablado, hablo mal de los demás. Si soy una persona envidiosa, una persona que constantemente está envidiando lo que otro tiene, una persona que no se contenta con el progreso del hermano, una persona que constantemente habla mal de los otros. ¿Con qué autoridad le voy a hablar del amor de Cristo a otro que no conoce? Esa persona va a decir, yo creo que tengo más amor que esa persona que va a la iglesia. ¿Me entienden? Y lo he oído muchas veces. Lo he oído muchas veces. Por eso es que a muchas personas afuera siempre les digo, lamentablemente es así. Pero en la iglesia no todos van a ser espirituales.
Lamentablemente dentro de las iglesias también hay cristianos carnales que todavía no han aprendido. Pero no porque Dios no nos enseñe, no porque nosotros como pastores no enseñamos, sino porque la persona no quiere cambiar, sino porque la persona no busca que el Señor transforme verdaderamente su corazón. Y a esas personas de afuera muchas veces les digo, no se guíen de los malos ejemplos, porque también hay buenos ejemplos. También hay buenos ejemplos. Y siempre decimos, y es válido también, por supuesto, decir, vos solamente guíate del ejemplo de Cristo. Pero hermanos, también hay buenos ejemplos vivos. Y también podemos guiarnos de los buenos ejemplos. Por algo el apóstol Pablo también decía que se guíen de él, porque él se guiaba de Cristo. Amén. Entonces, ¿cuántos pedimos ser librados del mal para no caer en las trampas del enemigo? Trampas que pueden venir camufladas para hacernos caer, para hacernos errar, para hacernos salir del camino, para hacernos no cumplir el plan, el propósito de Dios. Entonces Dios vio el corazón de Jabes. Se dio cuenta que Jabes tenía un corazón sincero, un corazón que estaba herido, un corazón que sufría, un corazón que estaba deseoso por esa transformación para glorificar a Dios. Y es por eso que dice la palabra claramente que Dios inmediatamente le respondió y le concedió lo que él le había pedido. Y luego de concederle lo que él le había pedido, no le dio un nuevo nombre, siguió llamándose Jabes. Pero ¿saben cuál era la diferencia? Que dice que lo hizo más ilustres que sus hermanos. Cuando vos te mueves de manera correcta y vas a la fuente correcta y vas con todo tu corazón en la actitud correcta a Dios, en tu clamor verdadero, y Dios ve esa sinceridad, que vos verdaderamente querés ser una persona transformada para que le glorifiques a Dios, Dios responde tu oración, sí o sí la va a responder, como lo hizo con él. No cambió el nombre, pero cambió su realidad, porque Dios lo posicionó. ¿Cuántos dentro de las iglesias buscan una posición? ¿Cuántos dentro de una iglesia se pelean por una posición? Porque yo quiero ser pastor, porque yo quiero ser apóstol, porque yo quiero ser profeta, porque yo quiero que me nombren. ¿Y cuándo me van a nombrar? Y queremos, como dice el hermano Carlito, la chapa. ¿Pero estamos aptos para esa posición? Es Dios el que tiene que posicionarnos, no nosotros. Nosotros no tenemos que andar buscando posición. No tenemos que andar buscando posición. Ni tenemos que andar viendo quién es mejor uno que otro. Porque Dios, cuando Él ve el corazón, Él es el que va a posicionar. Y cuando Dios posiciona, nadie te puede tocar. Cuando Dios posiciona, nadie te puede sacar lo que Dios te ha dado. Y nadie te va a quitar la autoridad, porque Dios es el que da la autoridad. ¿Me entienden? Esa es la gran diferencia de una persona posicionada por humanos nada más. Porque de la noche a la mañana, como siempre digo, el globo se infla demasiado y de repente Dios, ¡pim!, te lo pincha y explota. Y se terminó la posición. Y lo vemos continuamente. Lo vemos continuamente con hombres y mujeres que están en la cima, en lo alto del éxito, y lo vemos caer como un rayo, como cayó el mismo Lucifer. Como un rayo fue lanzado porque Dios lo sacó, porque él buscó una posición que Dios no se la quería dar. Él se quiso posicionar solo porque se envaneció, porque quiso ser más que Dios. Hay muchas personas dentro de las iglesias que quieren ser más que los pastores, más que las personas de autoridad que Dios ha posicionado en la iglesia como autoridad. Y eso es un pecado, iglesia. Es un pecado. Tengamos cuidado, porque ese bichito cada día se va a empezar a notar más. ¿Por qué se creen que se arman las divisiones? Porque hay tantas iglesias, y siempre digo, dentro de las termas de Río Hondo, no le doy la gloria a Dios por todas las iglesias que hay.
¿Y saben por qué? Porque lamentablemente muchos van al error porque están siendo guiados por ciegos. Y en vez de que sea algo bueno, fructífero y positivo, cada vez hay más división entre cristianos. Burla del diablo. Porque hay mucha gente que se está perdiendo por esa razón. Porque dice, pero mira, aquel es pastor y hizo esto, mira, aquella pastora hizo aquello, mira, aquel no se habla con aquel, no sé, esta iglesia tal cosa, y están viendo a ver qué hace una para copiarle, pero no copiarle lo bueno, sino lo malo, criticándose entre uno y otro. Y eso no es de Dios, porque la división nunca va a ser de Dios. Entonces, cuando una persona busca posición por sí mismo, lamentablemente podría llegar a tener una posición, pero si Dios no le ha puesto, en algún momento eso va a caer. ¿Me entienden? Por eso es que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado por asegurarnos que es Dios el que nos posiciona. Asegurarnos que Dios sea el que determine su voluntad. Cuando nosotros rendimos nuestra voluntad al Señor, es Él quien obra. Empieza a transformar nuestras vidas y empieza a cumplir el propósito por el cual Él nos ha llamado. Jabes comenzó a cumplir ese propósito. Y dice la Escritura que al recibir de parte de Dios, dice, él fue más ilustre que sus hermanos, más importante, más destacado, más posicionado. Porque Dios fue quien lo posicionó y cambió su realidad. Por eso, hermanos, necesitamos más Jabes en la iglesia. Necesitamos personas que tengan el corazón de Jabes en la iglesia. Un corazón sincero que se humille verdaderamente a Dios y que clame verdaderamente a Dios para que su realidad sea transformada. Para que ya esa persona no sea conocida por los gritos que pega en el barrio. Para que esa persona no sea conocida por cómo maltrata a la esposa o al esposo. Para que esa persona no sea conocida por todas las tonteras que se manda aunque venga a la iglesia. Para que esa persona no sea conocida por nosotros los pastores porque siempre nos están trayendo quejas. Dios quiere cambiar esa realidad. Dios quiere transformar nuestras vidas, iglesia. Pero si nosotros no prestamos atención a la palabra de Dios, si nosotros no prestamos atención a lo que Dios nos habla a través del mensaje y empezamos a hacer lo que Dios nos dice que hagamos, ¿cómo queremos cambiar? ¿Cómo queremos que Dios nos saque de esa situación? Yo no puedo vencer esto, yo no puedo vencer aquello, yo no puedo esto, no puedo, porque no hay clamor, porque no hay una intención real y verdadera desde el corazón, una intención de humillación, una intención de ir verdaderamente al Señor para que Dios transforme esa vida. Entonces necesitamos más Jabes, también necesitamos más Pablos que defiendan la verdad, más Pablos como el apóstol que defiendan el evangelio, pero para que la iglesia defienda el mensaje debe ser una iglesia comprometida y una iglesia que conoce la escritura, no como queremos conocerla nosotros, sino que conoce verdaderamente a través de lo que Dios nos enseña, no de lo que yo quiero entender de la palabra, sino de lo que es verdaderamente. Necesitamos una iglesia conocedora de la Escritura, que viva la Escritura, que defienda la verdad, que defienda el mensaje, que no tergiverse el mensaje puro de la palabra para conservar la sana doctrina, iglesia. Porque estamos en una época difícil, estamos en un tiempo muy complicado donde hay una mezcolanza de toda clase. Y esa mezcolanza está haciendo que muchos se pierdan. Esa mezcolanza de enseñanzas se está haciendo que muchos cristianos estén perdidos, estén completamente perdidos. A veces escucho cada cosa que se enseña que se me ponen los pelos de punta. ¿Y por qué pasa eso?
porque el pueblo sigue pereciendo porque le falta el conocimiento. Entonces necesitamos más Pablos que cuiden la verdad, que defiendan la verdad, que luchen por la verdad y que sean capaces de confrontar con la verdad a los que están en el error. Porque si nosotros no confrontamos con la verdad, aunque nos odien, pero tenemos que confrontar con la verdad. Porque si nosotros no confrontamos con la verdad, esa persona se va a perder. ¿Me entienden? Si nosotros como pastores no corregimos con la verdad a ustedes, el pueblo, ustedes van a ir al infierno, ustedes se van a perder y nosotros también vamos a ser zamarreados por Dios. Aunque a muchos de ustedes no les gusta que a veces les exhorten, que a veces los corrijan, que a veces los disciplinen, que a veces vengamos y les hablemos crudamente con la verdad. Pero nosotros tenemos que defender la verdad. No podemos pintarla, no podemos dibujarla, no podemos suavizarla. No podemos suavizarla, porque muchas veces queremos, por educación, decimos, bueno, yo soy una persona educada, tengo que ver la manera, ver como para que no se ofenda la hermanita o no se ofenda el hermanito. ¿A quién tengo que agradar primero? A Dios. Yo no quiero que Dios se ofenda conmigo. Yo no quiero ofender a Dios. Por lo tanto, la verdad no se puede suavizar. La verdad es una. Y si alguien está en el error, vos tenés que ir y decirle, mire, esto es así y asá. Y confrontarlo con la verdad y corregir con la verdad cuando tu vida es acorde a la palabra de Dios. Porque también hay casos donde muchos quieren corregir, pero sus vidas todavía están ahí. ¿Quieres corregir? Fíjate que tu vida esté completamente corregida y ahí puedes corregir. Amén. Necesitamos también más Pedros. ¿Por qué más Pedros? Porque Pedro, siendo un líder de la iglesia, él permitió que Pablo lo corrigiera. Él no estaba envanecido su corazón. No me podés corregir a mí, porque yo también soy apóstol. Ojo con eso también. También podemos corregirnos. Así como el pastor me puede corregir a mí, yo también lo puedo corregir a él. ¿Me entienden? Porque Pedro humildemente se dejó corregir. Se dejó corregir. Reconoció su error cuando Pablo le marcó ese asunto. Y eso da para otra prédica. Necesitamos más Timoteos. ¿Por qué más Timoteos? Obviamente necesitamos jóvenes como Timoteos, pero también personas como Timoteos, mujeres y varones como Timoteos. Timoteos, ¿por qué? Porque necesitamos personas dentro de la iglesia que se dejen discipular, que se dejen mentorear por nosotros, que no escabullan el mentoreo, que no se vayan corriendo de la pastora cuando los quiere corregir, los quiere entrenar, los quiere discipular para que tengan un camino correcto. Necesitamos más Timoteos dentro de la iglesia, personas que tengan un corazón humilde, que quieran dejarse mentorear. Y los Timoteos se mentorean hasta el final. Ningún Timoteo dice, no, pero ya Pablo me mentoreó 10 años, yo ya lo sé todo, ya me enseñó 10 años, ahora yo puedo enseñar a otros y que yo ya no tengo nada que aprender de Pablo. No, sino que aquel que aprende de nosotros va a tener que seguir aprendiendo hasta el final. Y una vez lo dije en uno de los talleres a las mujeres. Ojalá alguna de las mujeres aprendiera mucho más que yo para que si yo tengo que aprender algo de ustedes, lo aprenda. Pero tienen que llegar a ese nivel, tienen que llegar a esa altura. Tienen que leer mucho, tienen que estudiar mucho. Y no porque yo me crea superior. Pero la palabra de Dios dice que nos valoricemos conforme a la medida de nuestra fe. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que haber dentro de la iglesia, tenemos que anhelar también más Timoteos para que dejemos que otros que saben más, que conocen más, nos mentoreen. No hay que ser orgulloso. Cuando yo pongo a alguna persona a enseñarles algo, muchas veces esas personas quizás no lo saben todo
o a esa persona le falta todavía mucho conocimiento. Pero muchas veces lo hago como una manera de darle la oportunidad a la persona de crecer, de darle la oportunidad a la persona de que también investigue más, se capacite más y pueda también ampliar su mente, su conocimiento y pueda ser útil porque veo esa capacidad, aunque todavía quizás la persona no lo conozca todo. Pero lamentablemente hay algunos que son orgullosos. No, pero esa persona no me va a enseñar a mí. Hay que respetar, hermanos. Hay que respetar. Cuando uno decide poner a alguien para que te enseñe, respeta. Aunque haya muchas veces que quizás vos sepas un poquito más algunas cosas que esa persona. ¿Me entienden? Pero hay que respetar. Hay que sujetarse, porque la sujeción es parte de Dios. La sujeción viene de Dios. La sujeción es obediencia. La sujeción es honra. Cuando vos no te sujetas a nosotros, estás deshonrándonos. Y si nos deshonras, deshonras a Dios. No porque nosotros seamos más que alguien, pero en posición de autoridad, claro que sí, porque es Dios quien nos posicionó. Y eso va a ser así hasta que Él lo decida y hasta que Él lo determine. Una iglesia que marcha de esa manera va a ser una iglesia exitosa, va a ser una iglesia que avance, va a ser una iglesia que crezca, va a ser una iglesia que va a tener también un corazón de Jabes que clame constantemente por un cambio, una transformación. Cuando nosotros aprendemos lo que Jabes aprendió, que solo Dios puede cambiar nuestra realidad, que solo Él puede transformar nuestra condición, nuestro interior, nuestra vida, es cuando nosotros vamos a vivir constantemente de rodillas diciendo, Señor, esto todavía, esto quiero que saques de mí, Señor, esto pule en mí, Señor, porque tenemos que ir completando la estatura del varón perfecto, iglesia. Y siempre lo digo, estamos a las puertas, aunque muchos piensen que falta mucho, puede faltar mucho tiempo para que Cristo venga, no lo sé, no sé la fecha, pero nosotros tenemos que ir alistándonos. Nosotros tenemos que ir alistándonos. Y el alistarnos significa purificarnos. Purificarnos. Jabes se purificó. Jabes quiso sacarse el estigma del nombre que lo estaba persiguiendo en su vida, porque no quería transmitir lo que su nombre portaba. ¿Qué querés transmitir vos? ¿Vos querés transmitir lo bueno de Dios? ¿Querés transmitir la sabiduría de Dios? ¿Querés transmitir la luz de Cristo? ¿Querés transmitir lo que Dios pone para que vos seas? ¿O querés transmitir lo que vos sos? Porque déjame decirte que lo que vos sos no vale nada. Lo que yo soy, yo no valgo nada. Nosotros somos basura. Pero Dios nos toma y nos hace diamantes purificados. Y eso es lo que tenemos que transmitir. Amén. Ese es el cambio que nosotros necesitamos en este tiempo. Queremos un nuevo gobierno en la ciudad, en el país, para tener una nación libre, digna y que estemos bien. Pero también queremos un gobierno verdadero dentro de la iglesia, un gobierno de Cristo en nosotros. Pero para eso Dios tiene que ver nuestro corazón y cambiar la intención de nuestro corazón. Ya no podemos seguir, iglesia, estando en el pasado, que aquel dijo esta cosa, que aquel desautorizó, que aquel otro, que ya está, no podemos perder tiempo. Que me ofendí porque esto, que me ofendí por aquello, ya está. Que aquel habló mal, que aquel habló esto otro, ya está. El que quiera verdaderamente ser transformado, vaya a Dios, busque la presencia de Dios, deje que el Espíritu Santo le transforme, su vida va a cambiar y vas a ver otra realidad. Vas a ver otra realidad. Abraza a tu hermano con el que tuviste el problema. Abraza a la persona que pensás que no te ama o que te ama poco. Perdoná, liberate, porque en el cielo vamos a tener que estar todos juntos. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.